El millonario se paralizó al ver una pequeña barca a la deriva en el lago. En ella, una niña de 5 años, vestida con harapos, abrazaba fuertemente a 2 bebés dormidos. Rápidamente, saltó y acercó la barca, pero justo cuando se agachaba, un detalle inesperado hizo temblar de repente el corazón de un hombre que pensó que se había vuelto frío por muchos años. Antes de que comencemos la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Juntos, sigamos estas conmovedoras historias. Las emotivas historias que quiero compartir contigo ahora. Comencemos la historia. Esa tarde, mientras la última luz del día se deslizaba silenciosamente sobre el vasto lago, destellaba en vetas plateadas. El aire húmedo de la lluvia que había terminado al mediodía aún persistía, llevando el olor a tierra mojada. Richard Hale desvió su elegante Aston Martin negro de la autopista, los neumáticos deteniéndose cuidadosamente en la puerta de su mansión junto al lago. Era un millonario renombrado en el mundo de los bienes raíces. A sus 45 años, Richard poseía rascacielos, hoteles y complejos turísticos en todo el estado. Sin embargo, en su rostro marcadamente atractivo, siempre había un aire de fría indiferencia. Pocos lo habían visto sonreír fuera de las formalidades de las fiestas de negocios. Su vida privada era un vacío. Nunca se había casado, nunca se mencionaron hijos, y detrás de las puertas de su mansión, el silencio llenaba la enorme casa, solo roto por unos pocos sirvientes ancianos. El coche acababa de detenerse, pero Richard no entró. Abrió el maletero y sacó un estuche largo de madera. Dentro yacía un juego de equipo de pesca especializado que había pedido a Europa: anzuelos, sedales, cebo y una caña de carbono pulido, todo perfectamente ordenado. Aunque su agenda rara vez le permitía tiempo, cada vez que su mente se sentía en ebullición, recurría a este ritual. La pesca era el único pasatiempo que le daba una sensación de normalidad en el incesante torbellino de la riqueza. Llevando el estuche, Richard caminó por el sendero de piedra hacia la orilla del agua. El vasto lago se extendía frente a su mansión. Colocó una silla plegable, montó la caña y preparó el cebo. Desde la orilla podía ver su propia casa, su techo oscuro y sus amplios ventanales de cristal brillando débilmente con la luz del atardecer. Se recostó en la silla, lanzó el sedal e intentó sacudirse los enredos de los tratos sin terminar. Aún así, la pesadez en su pecho no desaparecía. El cielo se volvió gris, las nubes se espesaron y el agua se oscureció, rizándose con pequeñas olas. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. Frunciendo el ceño, Richard dejó la caña a un lado y miró a lo lejos, hacia el otro extremo del lago. Algo flotaba allí. Al principio, pensó que era solo un tronco podrido, pero a medida que se acercaba, su forma se hizo más nítida. Una pequeña barca de madera se balanceaba de un lado a otro. En ella parecía haber alguien. Richard se puso de pie de un salto, arrojando la caña a un lado. Corrió hacia el lago. Sus fuertes manos agarraron la cuerda atada a una estaca cerca de la orilla. La barca se sacudió, se balanceó, se inclinó y su corazón se encogió. Una pequeña niña, no más de 5 años, yacía desplomada hacia adelante, sus brazos envueltos fuertemente alrededor de 2 recién nacidos. Tenía la cara manchada de suciedad, las mejillas hundidas por el hambre y el agotamiento. Sus viejas ropas estaban rasgadas y empapadas. Había caído en un sueño profundo, pero sus pequeñas manos estaban rígidas de tanto agarrar. En su agarre, 2 bebés, tal vez de 4 meses, temblaban. Uno lloraba ruidosamente, con la cara enrojecida, su respiración sibilante. El otro tenía la piel azulada. Su respiración era tan débil que parecía desvanecerse. Richard se congeló, sus piernas débiles. Nunca en su vida había sentido tal pánico. Su voz se quebró, temblando incontrolablemente. ¡Oh, Dios! Esta pequeña... ¿Quién podría abandonarlos así? Se subió a la barca, extendiéndose para levantar a la niña. En el momento en que su mano tocó su pequeño hombro, ella se sobresaltó medio despierta. Su voz, ronca por la fatiga, dijo: «No, no nos lleves de vuelta allí. Por favor, no nos lleves de vuelta». Richard se detuvo en seco. Una niña de 5 años, recién despertando, y sus primeras palabras no fueron lágrimas, sino una súplica desesperada. Se olvidó de respirar, mirando sus ojos.
No tenía nada más que miedo y desesperación. Suavizó su tono, agachándose para que ella no tuviera que mirar tan alto. Nadie te va a llevar a ninguna parte. Solo quiero ayudarte. Te estás congelando aquí afuera. El bebé en sus brazos gimió más fuerte. Richard se quitó rápidamente la chaqueta de traje y los envolvió a los tres. Nunca había hecho algo así en su vida, pero el instinto lo empujó a acunarlos cerca de su pecho. Su débil calor, su respiración forzada, se presionaron contra él, perforando la fría armadura alrededor de su corazón. Los cargó a los tres fuera de la barca. Mientras la niña se desplomaba contra su hombro, su cuello se deslizó y un collar gastado brilló. El colgante se soltó, cayendo en la palma de Richard. Miró hacia abajo. Una pequeña foto, desvanecida por el tiempo, pero la cara aún era clara. Una cara grabada en su memoria, sin cambios después de tantos años. «Elena», susurró Richard, su mano temblando mientras se cerraba. Todo su cuerpo se estremeció. El frío viento de la tarde que azotaba su rostro no pudo calmarlo. Esa mujer, el único amor que había conocido, la que había perdido bajo la presión familiar, lo estaba mirando ahora desde la foto dentro de un viejo colgante que colgaba del cuello de esta niña. Richard levantó la mirada, mirando a la niña que se apoyaba en él. Su cabello estaba enredado, su piel manchada de suciedad. Sin embargo, sus ojos, esos ojos se habían abierto solo por un momento. Esa mirada, inconfundible. No podía ser. ¿Era esta la hija de Elena? Richard apretó sus brazos alrededor de los tres niños, caminando rápidamente por el sendero de piedra de regreso a la mansión. El viento azotaba su abrigo. La cadena, aún en su bolsillo del chaleco, pesaba sobre él como una piedra. No se permitió pensar más. Solo sabía que tenía que meterlos dentro lo más rápido posible. La puerta principal se abrió y Martha, la ama de llaves de toda la vida, acababa de salir de la cocina cuando se congeló. Casi 60 años, de figura regordeta, su rostro amable pero severo, llevaba el peso de los años, y sus ojos habían visto a Richard crecer de un joven imprudente a un adulto retraído. Se quedó mirando, dejando caer el trapo de cocina de su mano. «Cielos, señor, estos niños, ¿de dónde vinieron?». Su voz tembló, incapaz de creer lo que veía. Richard no se detuvo. Cruzó el gran vestíbulo. «Llama al médico de inmediato, Martha, y no hagas preguntas». La única orden firme en su voz, no fuerte pero lo suficientemente aguda, selló los labios de Martha. Ella se giró rápidamente, nerviosa y preocupada, y levantó el teléfono para llamar al médico de confianza de la familia. Richard colocó a los tres pequeños en el largo sofá de la sala. Ana envolvió sus brazos fuertemente alrededor de sus hermanos, su pequeña espalda formando un escudo frente a ellos. «No, ¿qué vas a hacerles a mis hermanos?». Su voz se quebró, temblando, pero tratando de sonar fuerte. Richard se congeló, sus manos aún suspendidas en el aire. Trató de suavizar su tono. «Nadie va a hacer nada. Tú y tus hermanos están a salvo ahora». Pero Ana no le creyó. Sus ojos grandes y aterrorizados se fijaron en él. Él suspiró, extendiendo la mano para levantar al niño que lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. En el momento en que lo tocó, Ana soltó un grito agudo. «¡Lo lastimarás!». El sonido golpeó a Richard como un puñetazo en el pecho. Era la primera vez que un niño lo miraba con tanto odio y miedo. Bajó la voz, susurrando casi solo para los oídos de Ana. «He sido torpe con todos en mi vida, pero no seré torpe contigo». Ana lo miró, la sospecha aún pesada en su mirada, aunque su respiración comenzó a calmarse. El bebé en sus brazos siguió gimiendo hasta que su cara se puso morada, su respiración entrecortada alarmando tanto a Richard como a Martha. Afortunadamente, el timbre de la puerta sonó. La doctora Grace había llegado. Grace era una mujer de 50 años. Su cabello plateado atado cuidadosamente en la parte de atrás de su cabeza, de figura delgada pero con ojos firmes. Una vez había sido pediatra en el hospital local, ahora dirigía su propia clínica privada. Había conocido a Richard durante muchos años, a menudo viniendo a la mansión cuando el personal se enfermaba. «Richard, ¿cuál es la emergencia?». Apenas había entrado antes de quedarse en silencio ante la vista en el sofá, una niña frágil abrazando a dos bebés con ropa arrugada. «Revísalos de inmediato, Grace». La voz de Richard era ronca, incapaz de ocultar la tensión.
Grace asintió y abrió su maletín médico. Mientras se inclinaba, Ana se echó hacia atrás al instante, apretando su agarre. Richard se sentó rápidamente, hablando suavemente con la niña. «Es una doctora. Solo quiere ayudar a tus hermanos a respirar mejor». Ana negó con la cabeza, sus labios apretados. Grace no se apresuró. Se sentó en el suelo a la altura de los ojos de la niña, su voz suave. «Cariño, tu hermano necesita respirar. Si lo amas, deja que la doctora lo toque, solo un poco. Prometo que no le dolerá». Un pesado silencio se cernió en el aire. Al final, Ana soltó lentamente su agarre, aunque sus ojos nunca dejaron de vigilar los movimientos de la doctora. Grace los revisó rápidamente y su cara se oscureció. Los tres están desnutridos. Los dos niños muestran signos de neumonía leve. Uno de ellos está sibilando peligrosamente. Sus brazos y piernas están cubiertos de viejos moretones y rasguños recientes. Nadie ha cuidado de ellos adecuadamente durante muchos días, tal vez incluso semanas. Martha levantó la mano para cubrirse la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Richard apretó ambas manos, sus palmas húmedas de sudor. Grace levantó la cabeza, su voz firme. «Necesitan atención inmediata. Les recetaré medicamentos. Pero lo más importante es que alguien debe prestar verdadera atención a cada comida, cada hora de sueño». Ana escuchó todo. Bajó la cabeza, abrazando fuertemente a su hermanito contra su pecho, mientras lloraba incontrolablemente. La pequeña niña temblaba como si temiera que con solo cerrar los ojos por un segundo, él se desvaneciera. Richard sintió que su corazón se retorcía. Nunca había sabido que una niña tan pequeña podía soportar una carga tan pesada. Martha se apresuró a preparar la cena. Colocó un humeante tazón de sopa de pollo frente a Ana. El aroma fragante subió, pero la niña no lo tocó. Miró el tazón, dudando, su pequeña mano agarrando la cuchara sin moverse. Martha se sentó a su lado, su voz cálida. «Come, cariño, nadie te regañará aquí». Ana se mordió el labio, el miedo parpadeando en sus ojos, como si los recuerdos de ser regañada y golpeada cuando derramaba comida todavía fueran vívidos. Tardó un largo momento, viendo a Richard sentado en silencio al otro lado de la mesa, sus ojos fijos solo en ella. La niña finalmente levantó la cuchara a sus labios con manos temblorosas. Un pequeño sorbo, luego otro. Richard soltó un suave suspiro. Parte del peso en su interior se alivió. Vio a los tres niños comer lentamente, escuchando el sonido de las cucharas golpeando los tazones, y de repente se dio cuenta de que este era el sonido más cálido que jamás había escuchado en una casa que solo había conocido el tintineo de copas de vino y el tic-tac de un reloj de pared. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos en las camas que Martha había preparado, Richard permaneció sentado cerca. La habitación estaba envuelta en oscuridad, iluminada solo por el suave resplandor de una lámpara de noche. Contempló sus pequeñas caras, recordando la foto en el relicario. Las preguntas se agolparon en su mente como una inundación. «Elena, ¿por qué dejaste a tus hijos en esta condición? ¿Por qué estos pequeños tienen que pasar hambre, temblando como si no pudieran sobrevivir un día más? ¿Dónde estás? ¿Sabes por lo que están pasando? ¿O te ha pasado algo terrible, tan terrible que no puedes estar aquí con ellos?» Se recostó en la silla, sus ojos hundidos de preocupación. Cuanto más pensaba, más se le apretaba el pecho, como si alguien le estuviera aplastando el aire. Richard era un hombre acostumbrado a controlar todo, pero en este momento no tenía respuestas, solo una creciente inquietud que lo urgía a descubrir la verdad a cualquier costo. Afuera de la ventana, el amanecer se levantaba lentamente. A la mañana siguiente, mientras los tres niños aún dormían profundamente, Richard se sentó en su estudio. De repente, el timbre de la puerta sonó fuerte e insistente, resonando sin pausa. Se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza, frunciendo el ceño mientras murmuraba: «¿Qué demonios está causando tanto alboroto?». El timbre de la puerta seguía resonando en el silencio, reverberando por toda la mansión. Richard caminó rápidamente por el pasillo, agarrándose fuertemente de la barandilla de la escalera para calmar su corazón acelerado. Martha ya se había adelantado, buscando a tientas encender el monitor de vigilancia junto a la puerta principal. En la pantalla apareció un hombre de hombros anchos de unos 40 años, con la cara enrojecida, la nariz ancha, vestido con un abrigo arrugado como si se lo acabara de poner. Se paró presionado contra la puerta,
tocando el timbre y golpeando las barras de hierro mientras gritaba ruidosamente. ¡Abre la puerta! Soy el tío de los niños. Vine a llevarlos a casa. A su lado estaba una mujer de unos 40 años, delgada pero con mucho maquillaje, su cabello rizado apestando a tinte. Una sonrisa forzada se curvaba en sus labios, aunque sus ojos brillaban con cálculo. Martha se sobresaltó, mirando a su empleador. «Señor Richard, creo que podrían ser los parientes de los niños». La frente de Richard se frunció, su rostro se volvió frío. Permaneció en silencio durante unos segundos. Luego presionó el botón para abrir la puerta. Las puertas de hierro se abrieron de par en par y la pareja entró rápidamente en el patio, como si temieran que alguien más pudiera reclamar lo que era suyo. El hombre se apresuró a extender la mano, tratando de parecer sincero. «Señor Hale, muchas gracias. Sin usted, los niños habrían sufrido terriblemente. Soy Harold, su tío biológico. Esta es mi esposa, Mónica. Sus padres murieron no hace mucho en un accidente. Desde entonces, nosotros hemos sido los que los hemos cuidado. Son de mi sangre. Vine a llevarlos a casa». Richard se mantuvo erguido, ambas manos en los bolsillos de su traje. Su mirada se fijó intensamente en Harold. Esas palabras golpearon su pecho como un martillo. Sus padres murieron. Su corazón falló y por un breve momento, el rostro de Elena de la foto del relicario pasó por su mente. Se obligó a mantener la compostura, sus ojos afilados mientras los recorría a los dos. «Vinisteis rápido. ¿Quién te lo dijo?» Mónica se rió ligeramente, aunque su tono era tenso. «La gente del pueblo vio a la niña y nos llamó. Pobre de ellos, los niños que viven con extraños nunca se podrán comparar a estar con la familia. Después de todo, son nuestros». En ese momento, un grito agudo resonó desde la escalera. «No, no me voy. Nos trataban mal. Aquí al menos nos tratan como seres humanos, no como antes». Ana se aferró a los gemelos, sus ojos grandes de pánico. Bajó unos escalones, sus piernas temblando. Luego se detuvo y se pegó a la espalda de Richard, su pequeña mano agarrándose de su chaleco, como si él fuera su último refugio. Harold y Mónica se pusieron pálidos por una fracción de segundo, pero Harold forzó una sonrisa y sacudió la cabeza. «Ya ves, los niños se imaginan cosas. Esta niña ha sido terca desde que era pequeña. No la crea, señor Hale. Usted es un extraño. No se meta en los asuntos de mi familia». Richard miró a la niña que temblaba detrás de él, su pequeña cara pálida, sus labios poniéndose morados. Sin embargo, ella negó con la cabeza con firmeza. Abrazó a los gemelos fuertemente y susurró entre lágrimas, suplicando: «Por favor, no dejes que nos lleven». Las palabras cortaron el corazón de Richard como un cuchillo. Nunca antes había escuchado una súplica tan cruda y honesta. Su vida siempre había estado rodeada de contratos, leyes y números sin corazón, pero ahora una niña que apenas conocía lo miraba como su único ancla. En ese instante, Richard se dio cuenta de que lo que crecía en su interior no era mera lástima. Era un instinto primario de protección tan feroz que lo sobresaltó incluso a él. Se giró para enfrentar a Harold directamente. Su voz era baja, firme pero fuerte. «Ella dice que te tiene miedo. Explícate». Harold se encogió de hombros, su sonrisa tensa. «Los niños no saben nada. Se inventa cosas para salirse con la suya. Señor Hale, soy su tío, el propio hermano de su padre, su sangre. Tengo tanto el derecho como la responsabilidad de llevarlos de vuelta». Richard dio un paso adelante, obligando a Harold a retroceder instintivamente. Su voz era firme, cada palabra tan afilada como una cuchilla. «Los niños se quedan aquí. Si quieres llevártelos, llévalo a la corte». El aire en el gran salón se tensó como una cuerda estirada. Mónica agarró el brazo de su esposo, sus ojos brillando con malicia. Ella todavía forzó su voz a sonar dulce como el jarabe. «Bien, si eso es lo que quieres, lo haremos de esa manera, pero no creas que los tendrás por mucho tiempo. La ley está con la familia». Richard no respondió. Simplemente colocó su mano en el hombro de Ana y bajó un poco la cabeza, como para tranquilizarla. Ese pequeño gesto hizo que Mónica apretara los dientes, sus ojos ardiendo de celos. Harold tiró de su esposa hacia la puerta, pero sus pasos eran pesados, cargados de ira reprimida. En el umbral, Mónica se detuvo de repente, giró la cabeza y susurró lo suficientemente fuerte como para que Richard la escuchara, su voz baja y helada.
No podrás tenerlos por mucho tiempo. La puerta de hierro se cerró de golpe, dejando atrás un pesado silencio. El tic-tac del reloj resonó en el gran salón, agudizando la tensión en la habitación. Ana se quedó pegada a Richard, sus pequeñas manos aferrándose fuertemente a sus dos hermanos. Las palabras que Harold había dicho sobre que sus padres se habían ido todavía resonaban en la mente de Richard como un cuchillo que se retorcía más profundamente. Así que Elena, la mujer a la que había amado en su juventud, la única que había encendido su corazón, se había ido. No hubo despedida, no hubo oportunidad de enmendar los errores del pasado. Todo lo que quedaba eran tres huérfanos confundidos, perdidos en un mundo cruel. Richard se agachó y miró a las tres frágiles almas que temblaban en sus brazos. Una tranquila determinación creció dentro de él. Sabía que a partir de este mismo momento, nunca podría permitir que volvieran a caer en manos de los dos que acababan de salir por esa puerta. Si Elena se había ido, entonces él, el hombre que una vez la había amado con todo lo que tenía, tomaría su lugar. Los protegería, los cuidaría y compensaría lo que la vida les había robado. No solo contra Harold y Mónica, sino contra la oscuridad que esperaba para tragar su infancia. Y no tenía intención de retroceder. Se susurró silenciosamente a sí mismo. Te perdí, Elena, pero no los perderé a ellos, cueste lo que cueste. Richard se levantó, envolvió sus brazos fuertemente alrededor de los tres niños y luego se los entregó a Martha, que esperaba en lo alto de las escaleras. Susurró, cuida de ellos, déjame solo un momento. Martha asintió y levantó al niño más pequeño en sus brazos. Ana todavía lo miraba confundida, pero cuando vio su mirada severa pero amable, no se resistió. Richard se giró y caminó directamente a su estudio. La habitación era espaciosa, con un techo alto y estanterías llenas de volúmenes de leyes, contratos y finanzas. Se sentó en la silla de cuero y sacó un collar de su bolsillo. Su gran mano tembló ligeramente mientras lo abría. El rostro de Elena apareció, desvanecido por el tiempo, pero los rasgos familiares eran desgarradoramente claros. El pecho de Richard se apretó. Las palabras de Harold habían golpeado como un cuchillo. Los padres de los niños murieron en un accidente. Si era verdad, Elena también se había ido. La única mujer que había amado con todo su corazón, la única que nunca había olvidado en 10 años, ahora estaba verdaderamente fuera de su alcance. Se recostó en la silla, cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. 5 años antes, en una tarde lluviosa, se habían visto por última vez. Elena se sentó frente a él en su café habitual, su rostro pálido de tanto llorar. Susurró, su voz rota. Richard, no puedo más con esto. Tu familia nunca me aceptará. Llaman, amenazan, incluso se presentan en la casa de mis padres. No puedo permitir que mis padres sean humillados por mi culpa. Él había intentado sostener su pequeña mano, la suya temblando mientras decía, te amo, te protegeré. Pero Elena negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas firmes. No lo entiendes, no se detendrán. Tengo que irme antes de que ambos seamos aplastados. Te lo ruego, déjame ir. La lluvia golpeaba la ventana. Richard recordó cómo se sentía su pecho como si fuera a estallar. Había gritado silenciosamente por dentro, pero solo pudo sentarse y verla darse la vuelta y caminar hacia la lluvia gris. Esa fue la última imagen que tuvo de Elena desde ese día. Richard se enterró en el trabajo, convirtiéndose en un hombre de acero, sin volver a pronunciar su nombre, pero nunca había dejado de amarla. Y ahora, con una sola frase, todo su mundo se derrumbó. Elena estaba muerta. Se levantó de la silla de un salto, caminando por la habitación como un hombre perdido. Su mano apretó el collar, sus labios temblando. Elena, te fuiste y nunca lo supe. ¿Cómo has vivido estos últimos 5 años? ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué tuviste que morir sola mientras yo me sentaba aquí, ciego a todo esto? Una suave llamada a la puerta. Martha entró llevando una bandeja de té. La dejó en la mesa y lo observó en silencio durante un rato. Al ver el collar en su mano, suspiró. Nunca lo había visto así desde el día en que ella se fue. Richard levantó sus ojos enrojecidos, pero no respondió. Martha se deslizó hacia afuera, dejándolo a su soledad. Esa noche no durmió. Se sentó bajo la tenue lámpara amarilla, mirando la pequeña foto dentro del relicario. Cada latido del corazón le recordaba que Elena se había ido,
y todo lo que quedaba eran los 3 niños durmiendo en la mansión. A medianoche, la puerta del estudio se abrió de nuevo. Ana se asomó, agarrando un trozo de papel. Caminó hacia el escritorio, lo dejó delante de él y susurró: «Dibujé a mamá, a mis hermanos y a un hombre. Mamá dijo que mi padre estaba en alguna parte, pero nunca lo he visto». Richard miró el dibujo infantil. 3 pequeñas figuras unidas por manos delgadas. El hombre a su lado no era más que una sombra sin rostro. La imagen lo cortó como una cuchilla. Puso suavemente una mano en el hombro de Ana, queriendo hablar, pero su garganta se cerró. La niña lo miró por un momento, luego se dio la vuelta y se fue, abrazando a su hermano. Cuando la puerta se cerró, Richard se sentó inmóvil. El rostro de Elena parecía mezclarse con ese torpe dibujo, como un recordatorio de que se había ido para siempre, dejando un vacío que nadie podía llenar para una niña que no tenía padre. A la mañana siguiente, Lucas llegó. Entró con la actitud firme de un abogado acostumbrado a manejar casos importantes. Su rostro era casi 10 años más joven que el de Richard, sus ojos afilados pero leales. Lucas colocó una carpeta en el escritorio, su tono calmado. «Señor, lo verifiqué. Harold tenía razón en parte. Los padres del niño murieron en el accidente, pero Ana, ella no es su hija biológica». La cabeza de Richard se levantó de golpe, sus ojos brillando como cuchillas. «¿Qué quieres decir?». Lucas abrió la carpeta y señaló un certificado de nacimiento. «Ana es la hija de Elena y suya. Verifiqué las fechas, los registros del hospital. No hay error». La habitación se sumió en el silencio. Richard se sentó aturdido, su mano temblando mientras sostenía una copa de vino que acababa de servir. La copa se le resbaló, rompiéndose. El líquido rojo se extendió por la madera como una herida que nunca podría sanar. Susurró, su voz quebrada: «Tenía una hija todos estos 5 años y nunca lo supe». Richard se agachó, recogiendo los pedazos de vidrio roto esparcidos por el suelo. El vino tinto se extendió como una mancha de sangre imborrable, liberando un olor agudo y penetrante. Apretó la mano tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Cada pedazo que caía en el basurero golpeaba con un crujido seco, haciendo eco de las palabras que acababa de escuchar de Lucas. Ana era su hija y la de Elena. Se hundió en la silla, su cuerpo desplomándose, su cabeza inclinada hacia el techo. Su pecho se agitó, el arrepentimiento golpeando en cada latido de su corazón. Si no la hubiera dejado ir en ese entonces, si hubiera luchado por proteger a Elena, tal vez ella todavía estaría aquí. Tal vez estos últimos 5 años no habría vivido como un hombre muriendo lentamente en esta casa fría y vacía. Y tal vez hoy no habría tenido que enterarme de la verdad de una manera tan cruel. Se cubrió la cara con las manos. Una vez había sido un hombre de acero, sosteniendo en sus manos docenas de contratos por valor de miles de millones de dólares. Pero en este momento no sentía nada más que vacío y debilidad. Elena se había ido, y su hija había crecido sin siquiera conocer el rostro de su padre. Un grito agudo resonó en la habitación de al lado, interrumpiendo sus pensamientos. Richard se levantó de un salto, caminando rápidamente hacia el frágil sonido. Dentro de la habitación, Martha acunaba a uno de los gemelos, que se negaba a dejar de llorar sin importar cuánto lo consolara. Ella lo miró preocupada. «Debe tener hambre. Iré a prepararle algo». «Dámelo a mí». Richard extendió las manos, su voz tan firme que Martha dudó por un momento. Sostuvo al bebé en sus brazos. El peso era ligero pero temblaba. El bebé gimió más fuerte, su cara arrugada por la angustia. Sus pequeñas manos se agitaban en el aire. Richard vaciló, casi dejándolo caer, pero lo sostuvo justo a tiempo. Mirando a su alrededor, vio un biberón a medio preparar en la mesa. Colocó al niño en la cuna y torpemente jugueteó con el biberón, frunciendo el ceño mientras luchaba por desenroscar la tapa. El agua caliente salpicó, quemándole la mano, pero no lo soltó. Ana se sentó en la silla frente a él, sus ojos grandes fijos en él. Todavía abrazaba al otro bebé en silencio. Después de una larga pausa, su suave voz rompió el silencio. Tú nunca has hecho esto antes, ¿verdad?» Richard asintió débilmente, exhalando pesadamente. «No, pero aprenderé. Por torpe que sea, tengo que aprender». Finalmente apretó la tapa, agitó el biberón, la leche se arremolinó de manera desigual en el interior. Presionando la tetina en la boca del bebé, suspiró aliviado cuando los llantos se desvanecieron, reemplazados por el sonido de una succión constante.
Su visión se volvió borrosa por las lágrimas. Ana dudó, mirándolo, su voz temblando como si tuviera miedo de la respuesta. «Tú no nos dejarás, ¿verdad?» Richard levantó la vista. Sus ojos brillaban, llenos de duda y esperanza. Tragó saliva, su corazón doliendo. Su voz era baja, firme, sin dudar. «No, ya he perdido demasiado. No me iré de nuevo». Las palabras resonaron en la habitación, pesadas pero cálidas. Ana se congeló, luego se levantó lentamente, dejando a su hermanito en la cuna. Caminó hacia él, se detuvo por un momento, luego se sentó a su lado. Sus pequeños hombros temblaron, pero al final se apoyó ligeramente en su brazo. Yo desearía que fueras mi padre». Su susurro fue tan débil que casi desapareció. Richard se sentó inmóvil, su pecho temblando. Cerró los ojos con fuerza. Su mano temblorosa se posó en su hombro, apretando suavemente, como una promesa sin palabra. Una verdad resonó en su mente. «Esta es mi hija, mi propia carne y sangre». Afuera de la puerta, Lucas se detuvo. Había presenciado el momento, luego se dio la vuelta en silencio. Sabía que a partir de ahora, Richard nunca volvería a darse la vuelta. 3 días después, un grueso sobre llegó a la mansión. Richard lo abrió él mismo. Las frías páginas blancas exponían la verdad. Harold y Mónica habían presentado oficialmente una petición ante el tribunal, exigiendo la custodia de los 3 niños. El agarre de Richard se apretó alrededor del papel, la ira brillando en sus ojos. Pero lo que lo sorprendió fue la firma en la parte inferior. Victor Langford. Lucas frunció el ceño al ver el nombre, su voz bajó, cada palabra con un borde de acero. Victor es el tipo de hombre que ensucia la ley por dinero. Es notorio en el campo por falsificar registros, torcer pruebas, convertir el negro en blanco. Si Harold lo ha contratado, fabricarán cualquier cosa para usarla en tu contra. Richard se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego, dejó el papel, sus manos apretadas tan fuertemente que las venas se marcaron. Levantó la cabeza, sus ojos se endurecieron como acero forjado. Su voz era grave. «Si tengo que luchar por el resto de mi vida, lo haré. No dejaré que se lleven a los niños de vuelta». Las palabras reverberaron en la habitación como una promesa inquebrantable. En la habitación de al lado, los 3 niños aún dormían profundamente, su respiración constante, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Pero Richard lo sabía con certeza. A partir de ahora, no había camino para retroceder. Esa mañana, el cielo de la ciudad estaba sombrío, las nubes pesadas bloqueaban la luz del sol. Frente al juzgado, la multitud se apiñaba. Los reporteros levantaron cámaras y micrófonos, gritando el nombre de Richard Hale. El ruido se mezclaba con el cotilleo curioso de vecinos y curiosos que solo querían una historia que contar. Un coche de lujo negro se detuvo en los escalones. La puerta se abrió y Richard salió primero. Llevaba un traje oscuro, su rostro severo, pero sus ojos tensos. Su mano izquierda agarraba firmemente la pequeña mano de Ana. La niña, frágil con un vestido simple y el cabello atado a toda prisa, miraba a su alrededor con ojos asustados. Los aplausos y el clic de las cámaras la sobresaltaron y se aferró a su pierna. «Ahí está, el millonario Hale, el hombre que se llevó a 3 niños de sus parientes. Dicen que está usando a esos niños para pulir su reputación». Los susurros se extendieron. Algunos incluso señalaron directamente a Ana, murmurando con sospecha. Richard se agachó, su gran mano cubriendo su pequeño hombro. Susurró suavemente: «No tengas miedo, estoy aquí mismo». Martha lo siguió por detrás, cargando a los 2 bebés, su rostro serio, sus ojos mirando al frente. Lucas se mantuvo cerca, agarrando una gruesa carpeta, listo para la batalla legal que se avecinaba. El grupo se movió rápidamente hacia los escalones. En la entrada principal, varios guardias tuvieron que estirar sus brazos para contener a los reporteros que empujaban. Gritaron: «Señor Hale, ¿está usando a esos 3 niños para ganar simpatía? Señor Hale, ¿cuál es exactamente su relación con los niños?» Richard no miró hacia atrás. Apretó el agarre en la mano de Ana y la guió hacia adelante. Sus ojos estaban fijos solo en las enormes puertas de madera del juzgado. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos, cortando el clamor. Dentro, la atmósfera era completamente diferente. Vasto, de techo alto, con filas de bancos ordenadamente dispuestas.
Ciudadanos curiosos se apretujaban en los asientos mientras los reporteros extendían apresuradamente papeles y bolígrafos. En el banco elevado, el juez ya estaba en su lugar, su expresión fría, su mano golpeando el mazo. Richard guió a Anna al banco de la defensa. La levantó y la sentó en el asiento a su lado. Anna se aferró a su chaqueta, sus ojos sin dejar de mirar a la multitud frente a ellos. Del lado del demandante, Harold y Monica ya estaban sentados. Harold llevaba un viejo traje, lo más ordenado que pudo. Su cara estaba enrojecida, sus ojos mirando a su alrededor como si buscara apoyo. Monica se sentó a su lado con un vestido negro, mucho maquillaje, sus ojos rojos como si acabara de llorar, pero una mirada más de cerca revelaba la obvia pretensión. A su lado estaba Victor Langford, un abogado muy conocido en los círculos legales por sus tácticas turbias. Tenía unos 50 años, era alto y delgado, con una cara demacrada, labios finos y ojos afilados como cuchillas. Cada movimiento irradiaba un frío cálculo, listo para torcer cualquier cosa a su favor. El juez golpeó el mazo, su voz resonó. El juicio comienza. Los demandantes pueden hablar. Mónica estalló en sollozos, poniéndose de pie con voz temblorosa. Su señoría, desde el día en que mi hermano y mi cuñada fallecieron, mi esposo y yo hemos estado criando a estos 3 niños. Pero luego el señor Hale vino y se los llevó sin decir una palabra. Solo soy una mujer pobre que quiere proteger a mi propia sangre. Harold la siguió, su tono áspero. Así es, los hemos criado, los hemos cuidado, pero él, un extraño, nos los robó. Todos saben que es rico, pero el dinero no le da el derecho de apoderarse de los hijos de otra familia. Solo lo hizo por la herencia que sus padres dejaron atrás. Victor se puso de pie, su voz suave, cada palabra afilada. Su señoría, tenemos documentos que demuestran que el señor Hale no tiene ninguna relación de sangre con estos 3 niños. Mantenerlos en su mansión en contra de la voluntad de sus parientes más cercanos constituye un secuestro. Exigimos que la corte tome este asunto con la máxima seriedad. La sala se llenó de murmullos. Las cabezas asintieron, los ojos sospechosos se volvieron hacia Richard. Anna se aferró a su mano, temblando mientras susurraba, «Por favor, no dejes que nos lleven». Richard se agachó, mirándola a los ojos. Un torrente de determinación se apoderó de él. Tomó una respiración profunda, luego se puso de pie. Su voz resonó, profunda y firme. «Tengo suficiente dinero, su señoría, pero ninguna cantidad de dinero ha comprado jamás la infancia de un niño. No necesito su herencia. Solo sé una cosa, nadie tiene derecho a lastimarlos». La multitud estalló de nuevo. El juez golpeó el mazo varias veces, pidiendo orden en la galería. La voz de una mujer estridente interrumpió la sala. Sylvia, la vecina rica de Richard, notoria por sus chismes, se puso de pie con una mano en la cadera y sus labios rojos curvados en una mueca. Declaró, «Soy la vecina del señor Hale. Ha vivido solo durante años. Nunca se preocupó por nadie. De repente, acoge a 3 niños. ¿Qué creen que significa eso? La gente dice que está enfermo, tratando de usar a los niños para pulir su imagen. Me suena a verdad». El caos estalló. Los susurros se extendieron. Los reporteros escribieron furiosamente. Los ojos dudosos se fijaron en Richard. Lucas se puso de pie de un salto. «Objeción. La calumnia sin fundamento no puede ser considerada evidencia en esta corte». El juez golpeó el mazo con fuerza. «Orden. Solo se aceptarán pruebas legales». Victor sonrió, deslizando una pila de papeles sobre la mesa. «Su señoría, aquí está la prueba. Contratos de seguros, documentos de propiedad, todos demuestran que el motivo del señor Hale es apoderarse de la herencia que dejaron los padres de los niños». Richard los miró, reconociendo al instante que muchos eran falsificaciones. Sin embargo, no podía negar que habían sido preparados con cuidado. Algunos reporteros susurraron, «¿Podría ser cierto que Hale tiene una agenda?». La tensión se hizo asfixiante. Richard apretó los puños, las preguntas golpeando en su mente. Pero de repente la pequeña mano de Anna se soltó de la suya. La niña se puso de pie y dio un paso hacia el centro de la sala. Todos los ojos se fijaron en su pequeño cuerpo. Anna tembló, sus pequeñas piernas la llevaron hacia adelante un paso a la vez. Sin embargo, su mirada era inquebrantable.
Levantó los ojos hacia el juez, su voz temblando pero clara. Solo quiero vivir donde alguien me ame de verdad. La sala se quedó en silencio. Solo su voz permaneció en el aire. Luego, los susurros se encendieron de nuevo. Dios mío, eso me rompe el corazón. Lo dijo allí mismo, en la corte. ¿Escuchará el juez? El juez se mantuvo inmóvil, golpeando el mazo suavemente para restaurar el orden, pero sus ojos nunca dejaron a Ana. Richard se sentó inmóvil. Su corazón se encogió dolorosamente. Una niña de 5 años que solo debería estar pensando en muñecas y juegos, ahora se veía obligada a rogar por el derecho a una vida real. Inclinó la cabeza, cubriéndose la cara con la mano. Una pregunta candente resonaba dentro de él. ¿Podría la voz de una niña romper todas las mentiras? Las puertas de madera del juzgado se cerraron después de la audiencia de ese día, pero los ecos aún persistían en el corazón de todos. Ana todavía temblaba mientras se sentaba en el regazo de Richard en el coche de camino a casa, sus ojos grandes atormentados por la multitud y las crueles acusaciones. Richard la abrazó fuertemente contra su pecho, su mirada como un muro de piedra, decidido a no dejar que nadie la tocara de nuevo. Lucas se sentó a su lado, abriendo su carpeta. Su voz era ronca pero firme. No podemos quedarnos solo en la defensa. Necesitamos pruebas, sólidas y claras, para derribar a Victor y quitarles las máscaras a Harold y Mónica. Empezaré con el banco. Martha, ¿conoces a alguien que haya trabajado en su casa? Martha asintió. Su rostro se puso sombrío. Hubo una joven llamada Clara. Recuerdo que trabajó para Harold por un corto tiempo, pero se fue después de solo unos meses. Dijo que no soportaba esa casa. Si podemos encontrarla, podría saber mucho. Richard se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en la ventana. El edificio se deslizaba cada vez más lejos, pero en su corazón solo una cosa se hacía más fuerte, una resolución ardiente. No estaba luchando por sí mismo, sino por esos 3 niños frágiles y por Elena, que se había ido. A la mañana siguiente, Lucas entró en el banco local. Su cara estaba fría, su camisa impecable. Mostró su insignia de abogado y exigió revisar las transacciones relacionadas con Harold. Los empleados del banco dudaron al principio, pero ante su firmeza y la presencia de una orden judicial preliminar, no tuvieron más remedio que abrir los registros. Una serie de números se iluminó en la pantalla. Lucas se inclinó, con los ojos fijos en cada detalle. Los números no mienten. Harold había vendido un terreno heredado por cientos de miles de dólares, transfiriendo el dinero directamente a su cuenta personal. Después de eso, se retiraron grandes sumas en Las Vegas, claramente para apostar. Lucas apretó el puño, tomando nota de todos los datos en su cabeza. Las palabras burlonas de Harold del día anterior resonaron. Nosotros criamos a esos niños mientras él solo quiere dinero. Ahora la verdad demostraba exactamente lo contrario. Esa supuesta crianza de parientes de sangre no era más que una excusa. Estaba convirtiendo la herencia de los niños en combustible para su adicción al juego. Al mismo tiempo, Martha se organizó para encontrarse con Clara en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Clara, de unos 30 años, era delgada, con el pelo corto y los ojos todavía ensombrecidos por el miedo. Se sentó encorvada, con las manos entrelazadas. Cuando Martha le preguntó, dudó, luego lentamente comenzó a hablar. Solía trabajar como empleada para Harold y Mónica. Trataban a Ana como basura. Lo vi yo misma una vez. Harold la abofeteó. Ella cayó al suelo sollozando, su mejilla magullada y roja. Y la señora Mónica dijo, no le des demasiada leche, la leche es cara, guárdala para los niños. Yo no pude soportarlo más, así que me fui. Pero si es necesario, puedo testificar en la corte y decirlo todo. Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas mientras agarraba las manos de Clara. Si te atreves a levantarte, salvarás a esos niños. Richard y yo te protegeremos. Clara asintió débilmente, sus ojos rojos de lágrimas, pero su mirada más firme que antes. El día de la siguiente audiencia, la sala del tribunal estaba llena, incluso más que la última vez. La noticia se había extendido y todos tenían curiosidad por la demanda del millonario Hale contra sus extraños parientes. Los reporteros se peleaban por el espacio. Los bancos estaban llenos. Muchos tuvieron que quedarse de pie. Richard cargaba a Anna. Martha sostenía a los 2 bebés. Lucas llevaba las carpetas. Entraron bajo la mirada de innumerables ojos curiosos,
Pero esta vez Richard no agachó la cabeza. La levantó con orgullo, caminando hacia adelante como un escudo viviente. El juez golpeó el mazo, abriendo la sesión. Victor se puso de pie de inmediato, su voz suave como el filo de un cuchillo. Su señoría, el señor Hale todavía no tiene pruebas para demostrar sus derechos legales. Mientras tanto, tenemos documentos, tenemos testigos, tenemos bases completas que demuestran que sus acciones equivalen a un secuestro. Pero Lucas se levantó con calma, extendiendo las carpetas. Su señoría, presentamos nuevas pruebas. Este es un extracto bancario que demuestra que Harold vendió una propiedad heredada. El dinero fue transferido a su cuenta personal y solo unos días después, la suma completa fue retirada en Las Vegas. Esto es un mal uso de los bienes de un menor. La sala se llenó de murmullos. El rostro de Harold se puso pálido y se puso de pie de un salto. «Eso es mentira. Era mi propio dinero». Lucas respondió al instante, su voz tan dura como el acero. «Su propio dinero. Esa propiedad nunca se separó de la propiedad conjunta. Todavía pertenecía a la herencia. Usted la robó descaradamente y la gastó en su adicción al juego». La multitud estalló. Muchas miradas se desviaron de dudar de Richard a despreciar a Harold. En ese momento, Martha trajo a Clara. La joven frágil tembló, pero su voz resonó mientras se paraba en el estrado de los testigos. Solía trabajar como empleada para Harold. Lo vi golpear a Anna tan fuerte que la niña se desplomó en el suelo. La señora Mónica me dijo que no le diera mucha comida. Dijo que era un desperdicio de leche. No pude soportarlo, así que me fui. Pero esa es la verdad. Mónica se levantó de un salto, con la cara pálida. «Ella se lo inventó. Me odia. Por eso está mintiendo». Las lágrimas de Clara cayeron, pero mantuvo su mirada firme. «No necesito odiar a nadie. Solo quiero que se escuche la verdad». La atmósfera se sacudió. Muchos negaron con la cabeza, murmurando con indignación. Finalmente, Grace, la doctora, se adelantó. Presentó el expediente médico, su voz firme. Los 3 niños llevados a la casa del señor Hale sufrían de desnutrición severa. Los 2 niños tenían neumonía. Anna tenía múltiples moretones, tanto viejos como nuevos. Estos son los resultados de los exámenes firmados por mí. Esto no se puede negar. Toda la sala estalló en ruido. El juez golpeó el mazo repetidamente. Harold perdió el control, golpeando la mesa y gritando: «¡Todos están conspirando! ¡Quieren derribarme!». La voz del juez cortó con frialdad. «¡Orden! Si vuelve a perder el control, lo haré sacar de esta sala de inmediato». Pero el verdadero rostro de Harold ya se había revelado. El público ahora lo miraba con desprecio. Mónica bajó la cabeza, sus manos temblando, su maquillaje corrido. Richard se sentó en silencio, con los ojos fijos en Anna. La niña levantó la vista, sus labios se movieron sin sonido, pero él entendió. Estaba susurrando: «Gracias». Finalmente, el juez declaró: «Con las nuevas pruebas presentadas, este tribunal entrará en receso para permitir una mayor investigación. No se emitirá un fallo hoy». El mazo bajó. La multitud rugió de nuevo. Harold giró la cabeza, sus ojos inyectados en sangre mirando a Richard. Su voz molía cada palabra. «Esta pelea no ha terminado». Richard solo abrazó a Anna más fuerte, sus ojos ardiendo de determinación. Sabía que el enemigo más peligroso es el que está a punto de perder, y esta batalla estaba lejos de terminar. Tarde en la noche, la mansión de Richard estaba envuelta en la oscuridad. Solo unas pocas luces amarillas y tenues se filtraban por los cristales de las ventanas, proyectando su sombra donde se sentaba en silencio junto a la cuna. Los gemelos acababan de dejar de llorar y ahora yacían acurrucados en sus mantas, sus pequeños puños apretándose suavemente con cada frágil aliento. Richard tiró suavemente de la manta hacia arriba, temeroso de la corriente de aire. Luego se hundió en la silla cercana. Sus párpados se sentían pesados, pero su corazón se negaba a descansar. Anna se sentó cerca, con las piernas colgando, los ojos fijos en la cuna. Se mordió el labio, sus delgadas manos tirando del dobladillo de su camisón desgastado. De vez en cuando levantaba la mirada hacia Richard, mirándolo por un largo momento antes de volver a bajarla. Finalmente, su pequeña voz rompió el silencio, temblando como si el viento pudiera llevársela. «Tío, si algún día me llevan, ¿vendrás a buscarme?». La cabeza de Richard se levantó de golpe, aturdido. Un dolor agudo le atravesó el pecho.
Se giró, puso una mano áspera en su hombro y la atrajo suavemente hacia él. Nunca te perderé de nuevo. Pase lo que pase, siempre te traeré de vuelta. Ana presionó su cara contra su pecho y susurró un débil sí. Por primera vez, sus ojos ansiosos se cerraron sin estallar en lágrimas. Richard la abrazó con más fuerza, como si pudiera convertir su propio cuerpo en una fortaleza para protegerla. Afuera de las puertas de la mansión, la noche era densa. Un viejo camión estaba parado al ralentí junto a la carretera. Dentro, 3 hombres se sentaron rodeados por el hedor de los cigarrillos. El líder era Briggs, de hombros anchos y tatuajes, con una cara brutal. Miró su reloj y gruñó con voz ronca. «Es hora, hazlo rápido, el jefe no quiere errores». No muy lejos, en un coche estacionado, Harold y Mónica se agacharon en sus asientos. Mónica se aferró al brazo de su esposo, su voz temblando. «¿Estás seguro? Si la policía...» «¡Cállate!». Harold chasqueó, sus ojos inyectados en sangre. «Si no traemos a esos niños de vuelta, lo perdemos todo. Mientras estemos vivos con dinero, todavía tenemos una oportunidad. ¿Me oyes?». Mónica tragó saliva, su cara pálida como el yeso. Solo se atrevió a asentir. Dentro de la mansión, la familia se había quedado dormida. Martha era la única que seguía despierta. Había ido a la cocina a preparar té, planeando llevarlo arriba. Caminando por el pasillo, se congeló. La puerta de la guardería estaba entreabierta. El viento azotaba las cortinas salvajemente. Su corazón se sobresaltó. Corrió hacia adelante. Vacío. La cuna estaba vacía, la cama fría. El viento aullaba a través de la ventana abierta de par en par. Martha gritó, su voz destrozando el silencio. «Señor, señor, por favor». Richard se levantó de un salto, corriendo a toda velocidad. Cuando llegó a la habitación vacía, se quedó paralizado. Su mano agarró el costado de la cuna, apretando tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La ventana traqueteó con el viento. Afuera, las luces traseras rojas de un camión parpadearon mientras se alejaba en la noche. «No los perderé», rugió, corriendo escaleras abajo. En cuestión de minutos, la policía invadió la finca. Las luces azules y rojas giraban, proyectando un resplandor frío contra las paredes blancas. Lucas llegó en su coche, la carpeta aún en la mano. Su voz era urgente. «Encontré huellas de neumáticos de un camión pesado. Este tipo es raro, tienen que ser ellos». Se dirigen hacia el puente estrecho sobre el río. Richard saltó al asiento del pasajero. Martha estaba justo detrás de él, su cara drenada de sangre. Agarró la pequeña manta del bebé, ahogándose en sollozos. ¿Cómo sobrevivirán a esto? «Dios los ayude». Richard no dijo nada, sus ojos fijos en el camino oscuro que se extendía ante él. Su pecho se agitó, sus puños apretados fuertemente en sus muslos. Un pensamiento ardía en él. «Nadie me los quitará. No de nuevo». En la parte trasera del camión, las manos de Ana estaban atadas. Se acurrucó en la esquina, abrazando fuertemente a sus llorosos hermanos. Trató de protegerlos con su pequeño cuerpo, susurrando entre lágrimas: «Shh, no lloren. El tío vendrá. Él lo hará». Uno de los hombres en la cabina se giró y ladró: «Cállate o los arrojaré a todos al río». Ana se mordió el labio hasta que sangró, pero solo abrazó a sus hermanos con más fuerza. Aún así, a través de la rendija de la puerta del camión, el brillo de las luces de la calle pasaba corriendo. En la distancia, el río se alzaba, negro y rugiendo. El puente estrecho se alzaba delante, sus tablones gemían, temblando bajo el peso. En el coche que los seguía, Harold bajó la ventanilla y gritó, su voz desquiciada: «Si lo perdemos todo, entonces ellos tampoco vivirán contigo, Hale». Ana abrazó a sus hermanos más fuerte, sus ojos grandes, las lágrimas fluyendo. Los neumáticos chirriaron en el puente. El viento aullaba, helado y agudo. En ese momento, la oscuridad lo tragó todo, dejando solo el hilo más delgado de esperanza de que su tío llegaría a tiempo. La lluvia caía como una cascada. Las gotas pesadas azotaban el parabrisas. El Aston Martin de Richard rugió hacia adelante, el motor llevado al límite, aferrándose a las parpadeantes luces traseras rojas que se veían adelante. El camino era estrecho, el puente resbaladizo. Cada curva amenazaba con arrojar el coche por la barandilla, pero no se permitió frenar. «Están justo delante», murmuró Richard, con los ojos inyectados en sangre.
su voz ronca de tanto gritar. «No puedo perderlos». Lucas apretó el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. En la parte de atrás, Martha se aferraba a una manta que todavía olía débilmente a leche, susurrando oraciones. Las sirenas de la policía aullaban en la distancia, acercándose, pero no lo suficientemente rápido como para detener el desastre que esperaba. Dentro de la temblorosa caja del camión, Ana estaba acurrucada, sus muñecas atadas, su pequeño cuerpo tratando de proteger a sus dos hermanitos que lloraban incontrolablemente. La lluvia se filtraba por las grietas del techo de metal, goteando helada sobre su cabello. «Shh, no lloren. Alguien vendrá. Él nos salvará», susurró, su voz temblando. Uno de los tres hombres en la cabina se dio la vuelta, su cara tatuada frunciendo el ceño. «Cállate o los arrojaré a todos al río». Ana se mordió el labio hasta que sangró, pero solo abrazó a sus hermanos más fuerte. Harold se sentó en el asiento del pasajero, empapado, con el pelo pegado a la frente. Gritó por la ventanilla, su voz rota por la locura. «Tienes todo, hey. Dinero, fama, poder. Yo no tengo nada, pero ellos deberían haber sido míos». Su aullido cortó la tormenta, llegando a los oídos de Richard. Richard bajó la ventanilla, la lluvia golpeando directamente en su cara, pero sus ojos nunca dejaron el camión que se movía delante. Gritó, su voz resonando más fuerte que el viento. «No son posesiones, son seres humanos, son niños». Lucas dio un tirón al volante, obligando al Aston Martin a raspar el costado del camión. Las chispas estallaron en la lluvia cuando el metal se desgarró contra el metal. El puente se estremeció. El río negro debajo rugía como una bestia. Martha gritó, pero Richard ya había abierto su puerta y saltado a la tormenta. Agarró la escalera lateral del camión, su mano resbalando en la lluvia, pero se mantuvo agarrado. Briggs, el conductor, maldijo, luchando por mantener el control, pero el brazo de Richard se metió y tiró con fuerza. «¡Detente!» Richard bramó, su voz tronando. El camión se desvió, inclinándose peligrosamente. El grito de Ana se escapó de dentro, el gemido de su hermanito más fuerte. Y luego, en el caos, un grito destrozó la tormenta. Ya no era el habitual señor. De la oscuridad, la voz de Ana atravesó la noche, quebrada pero clara. «¡Papi!» Richard se congeló por un instante. Su pecho se apretó, su corazón se abrió de par en par. En el fondo, sabía que este era el momento en que la niña lo había aceptado, ya no solo como un salvador, sino verdaderamente como su padre. Con un rugido, giró el volante con todas sus fuerzas, obligando al camión a detenerse en medio del puente. En ese instante, el convoy de la policía los invadió. Los faros brillaban a través de la lluvia. Las puertas traseras del camión se abrieron de golpe. Un joven oficial, Johnson, un novato recién salido de la academia pero sin miedo, se apresuró a entrar y cortó las cuerdas. Ana se desplomó, todavía aferrada a sus hermanos, con los labios azules por el frío. Richard bajó corriendo, arrodillándose con los brazos abiertos. «Ana, estoy aquí». La niña levantó la cara, sus lágrimas mezclándose con la lluvia, y rompió a sollozar. Se arrojó a su pecho, agarrándose de su cuello, jadeando. «Papi, tenía tanto miedo». Richard la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas ardiendo contra la lluvia helada. Detrás de ellos, la policía inmovilizó a Briggs y sus cómplices, boca abajo en el puente, poniéndoles esposas. Harold fue arrastrado desde la cabina, chillando en un frenesí. «¡Son míos! ¡No los dejaré ir! ¡No los dejaré ir!» Richard se dio la vuelta, rugiendo, su voz profunda como un trueno. «Nunca supiste ser un padre». Harold se agitó, pero fue tirado al suelo. Mónica fue sacada de un coche, el rímel corriendo por su cara mientras gritaba desesperada. Luchó, pero sus manos temblorosas y sus ojos aterrorizados traicionaron el colapso de todo a lo que se aferraba. Victor apareció, tratando de parecer sereno, pero cuando los oficiales le empujaron una gruesa carpeta, la voz del oficial era helada. «Fraude, documentos falsificados, colusión en la demanda. Victor Langford está arrestado». Victor se puso rígido, su cara perdiendo color. Sus ojos fríos mostraron pánico por primera vez. Fue esposado y arrastrado mientras una multitud se agolpaba a su alrededor.
La lluvia se detuvo lentamente en el puente. Las luces de la policía rojas y azules brillaban a través de los charcos. Las sirenas se apagaron, dejando solo jadeos entrecortados en el silencio. Richard se arrodilló en medio del puente mojado, acunando a los 3 niños en sus brazos. Ana enterró su cara en su hombro. Los niños dormían inquietamente, respirando de manera desigual pero seguros. «Estoy aquí ahora», susurró, su voz quebrándose. «Nadie volverá a lastimarte». Levantó la vista, sus ojos se posaron en el relicario que se había deslizado del cuello de Ana. Bajo las luces intermitentes, el rostro de Elena brilló débilmente, pero de manera inconfundible. Su pecho se encogió. Las lágrimas cayeron calientes por sus mejillas, mezclándose con las últimas gotas de lluvia. «¿Ves esto, Elena?», susurró, su mano temblorosa acariciando el cabello de Ana. «Te perdí, pero no los perderé a ellos, lo prometo». La noche se mantuvo en silencio. Solo un padre permaneció arrodillado en el puente empapado de lluvia, aferrándose a las frágiles vidas en sus brazos, mientras la sombra del pasado persistía en lo profundo de su corazón. Unos meses después, el verano había llegado. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los amplios ventanales de cristal de la mansión Hale, derramando suaves vetas doradas por el suelo. La casa que una vez estuvo silenciosa y olvidada, ahora estaba llena de sonidos cálidos. Los gritos de 2 bebés resonaron desde la guardería, seguidos de brillantes balbuceos. Mezclado, se escuchaba la risa de Ana, clara y delicada como campanillas de viento. Martha se movía enérgicamente en la cocina, preparando el desayuno. Lavó las verduras y negó con la cabeza con una sonrisa tranquila al escuchar a su amo torpe en la guardería. Richard Hale, una vez descrito por la prensa como un hombre de negocios de corazón frío, ahora estaba inclinado torpemente, mezclando la fórmula para bebés. Llevaba una simple camisa blanca con las mangas subidas, su cabello un poco desordenado. Delante de él había un biberón manchado con grumos de polvo. La espuma subía porque lo había agitado demasiado fuerte. Los gemelos miraron desde su cuna, luego estallaron en fuertes llantos cuando la espera se hizo demasiado larga. Richard frunció el ceño, levantó el biberón y murmuró: «¿De verdad puede ser tan difícil? Solo 3 cucharadas, no, 4. Espera, ¿está el agua lo suficientemente caliente?» En ese momento Grace entró. Una mujer de 40 años, una pediatra dedicada, se había convertido en una invitada familiar desde esa noche tormentosa. Cruzó los brazos y se apoyó en el umbral de la puerta, con los ojos llenos de simpatía y diversión. «Señor Hale, si deja que esos 2 lloren por más tiempo, nadie en esta casa tendrá paz». Richard levantó la vista, un poco avergonzado. «Tengo que hacerlo yo mismo. No quiero que piensen que su padre solo sabe dar órdenes». Grace sonrió y se acercó. «Has cambiado tanto. Cuando te conocí, nunca imaginé a Richard Hale parado aquí, sus manos temblando por un biberón de leche». Richard respiró hondo y forzó una sonrisa. «Tal vez estoy aprendiendo todo de nuevo. Ser padre nunca fue parte de mi plan de vida, pero ahora lo es todo». Grace lo miró y asintió levemente. Ella sabía que lo decía en serio. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Ana corrió, con el cabello recogido, las mejillas rosadas, sosteniendo un manojo de papeles de colores. Le entregó su último dibujo, sus ojos brillantes. «Papi, mira esto». Richard se agachó. El dibujo era un desastre, pero lleno de vida. Una gran casa, un jardín floreciente, 4 figuras paradas juntas. Él, Ana y los gemelos. Y en la esquina de arriba había dibujado a otra mujer, gentil y sonriendo amablemente. La mano de Richard se detuvo en la imagen de la mujer. Su voz se hundió. «Esta es tu madre, ¿verdad?» Ana asintió con firmeza. «Nunca vi a mi verdadero padre. Mamá dijo que estaba en alguna parte, pero yo no sabía dónde, así que solo dibujé de la imaginación. Pero ahora puedo dibujar a un verdadero papá». Richard se congeló. Su garganta se apretó. Abrazó a la niña. Su voz se quebró. «Una vez pensé que mi corazón estaba muerto, Ana, pero tú lo volviste a la vida». Ana susurró suavemente, sus palabras apenas audibles. Solía pensar que nunca tendría un padre. Él la abrazó con más fuerza, sus labios apretados, sus ojos brillaban. Esa tarde llevó a Ana y a los gemelos al muelle. Una vez un lugar de dolorosos recuerdos, también era donde todo había comenzado.
Ahora el sol de la tarde se extendía por el lago, la brisa llevaba el aroma a hierba fresca. Ana se sentó en el borde de madera, con las piernas colgando, mirando el agua brillante. Se giró hacia él, su voz dudosa. «Papi, ¿qué pasa si el barco se va a la deriva de nuevo?» Richard se rió suavemente, su gran mano cepillando su cabello. «Entonces, finalmente ha llegado al puerto correcto». Ana abrazó a su hermano, luego apoyó la cabeza en su hombro. Los tres niños se reunieron a su alrededor. El momento fue tan pacífico que pareció que el tiempo se había detenido. La noche llegó a la guardería. Los niños dormían profundamente. Richard se sentó junto a su cama, la cálida luz amarilla de la lámpara cayendo sobre su cara cansada y arrugada. Pero en sus ojos había un brillo nunca antes visto. Vio a Ana abrazar su oso de peluche, sonriendo en su sueño. Los gemelos yacían inmóviles, respirando uniformemente. Richard se arrodilló en silencio, su mano temblorosa acariciando el cabello de su hija. Su mirada se desvió hacia un viejo collar en la mesa. La foto de Elena brillaba débilmente bajo la lámpara. El dolor volvió a surgir, pero esta vez ya no era agudo. En cambio, era tierno, lleno de gratitud y una promesa silenciosa. Susurró, como si le hablara a Elena. «¿Ves esto, Elena? Cumplí mi promesa, no los perdí. Tenemos una familia, no perfecta, pero real, y nunca dejaré que este barco se desvíe de nuevo». Richard hizo una pausa, sus ojos fijos en Ana. Una pesada verdad se cernía en su corazón. Ella era, de hecho, su propia hija, la hija nacida del único amor de su vida. Pero no lo dijo. Tenía miedo. Miedo de que revelarlo ahora la confundiera, que su frágil alma no pudiera soportar otro shock. Necesitaba crecer con seguridad y amor, no con el peso del pasado. Richard inclinó la cabeza, susurrando una promesa que solo él podía escuchar. «No necesitas saberlo hoy. Dejaré que crezcas creyendo que eres amada, y un día, cuando seas lo suficientemente mayor, te diré la verdad. Para entonces, espero que entiendas que mi amor por ti no comenzó con la sangre, sino con el momento en que me llamaste papi». Afuera, el viento de la noche susurró a través de los árboles, llevando la fragancia de las flores a la habitación. Richard permaneció allí, en silencio pero lleno de determinación. Ya no era solo un guardián, ya no solo un millonario frío, sino a partir de ahora, un padre a través de la acción, a través del amor, por el resto de su vida. Muchos años habían pasado y la mansión junto al lago ahora estaba sombreada por árboles verdes. Ya no era un lugar de silencio, sino un verdadero hogar. Ana ahora tenía 18 años, alta y esbelta. Sus profundos ojos marrones aún conservaban el mismo brillo que tenían en la infancia. Sus hermanos gemelos ahora eran adolescentes, corriendo ruidosamente por el jardín. Esa tarde, la puesta de sol arrojó un resplandor dorado anaranjado sobre el lago. Richard se sentó en el muelle, el mismo lugar que una vez había cambiado su vida. Su cabello se había vuelto mayormente gris, sus hombros pesados por los años, pero sus ojos aún se iluminaban cada vez que miraba a los niños. Estaba pasando las páginas de un viejo álbum de fotos, donde había una foto de Elena. Su suave sonrisa seguía igual, aunque el tiempo se había llevado todo lo demás. Ana se acercó, con una chaqueta ligera, y se sentó a su lado. La brisa de la tarde revolvió su largo cabello. Ella lo observó en silencio por un momento, luego preguntó, «Papi, ¿te ves tan triste hoy? ¿Pasa algo?» Richard cerró el álbum, su mano temblando ligeramente. Durante tantos años había guardado un secreto, y ahora, mirando a los ojos adultos de Ana, supo que había llegado el momento. Respiró hondo. Su voz era lenta. «Ana, hay algo que nunca te conté. Una verdad que he mantenido oculta desde el primer día que te conocí». Ana lo miró, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Qué es?» Richard sacó un viejo collar de su bolsillo. La imagen del relicario se había desvanecido con el tiempo, pero el rostro de Elena aún era claro. Lo puso en la mano de Ana. «La mujer de esta foto era tu verdadera madre, Elena». La mano de Ana tembló. Sus ojos se abrieron de par en par. «Sé que mi madre adoptiva me lo dijo una vez, pero ¿quieres decir?» Richard asintió lentamente, su voz ronca. «Eres mi hija biológica, Ana, la hija mía y de Elena». El mundo pareció quedarse en silencio. El sonido del viento y el agua chapoteando en la orilla parecieron detenerse. Ana lo miró en shock. Sus labios temblaban.
Yo, ¿de verdad soy tu hija? ¿Todo este tiempo? Richard rápidamente le tomó la mano, sus ojos llenos de preocupación. Me quedé en silencio porque tenía miedo de que no estuvieras lista. Temía que pensaras que mi amor por ti era solo por la sangre. Pero la verdad es que te amé desde el momento en que me miraste y me llamaste papi. Ya fueras mi carne y sangre o no, yo seguiría siendo tu padre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana, cayendo sobre sus manos unidas. Se apoyó en su hombro, su voz ahogada. Una vez pensé que nunca tendría un padre. Luego encontré a papi, el hombre que me protegió, me cuidó y me amó. Y ahora, sabiendo que también eres mi verdadero padre, no me asusta. Solo me hace sentir aún más afortunada. Richard abrazó a su hija con fuerza, sus propios ojos borrosos por las lágrimas. Perdí a Elena, pero nunca te perderé a ti. Gracias por darme la oportunidad de ser padre, Ana. En la superficie del lago, el sol se hundió lentamente, dejando atrás una extensión de luz dorada infinita. Las sombras del padre y la hija se fusionaron en el agua, mezclándose como si nunca hubieran estado separados. Queridos amigos, esta historia no es solo sobre lágrimas o miedo en la oscuridad, también lleva un mensaje más profundo. El malvado finalmente será castigado, mientras que el bueno y el de buen corazón siempre será recompensado. El amor y el sacrificio pueden sanar heridas que alguna vez parecieron imposibles de reparar. Desde una pequeña barca a la deriva en la puesta de sol, se construyó un nuevo hogar, recordándonos que la vida todavía tiene espacio para la bondad. Estas conmovedoras historias son exactamente la razón por la que Cuentos del Alma está aquí para compartirlas con ustedes, para que cada día podamos creer una vez más que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. ¿Qué piensas? Si estuvieras en esa situación, ¿estarías dispuesto a abrir tus brazos para proteger a niños que son extraños para ti? Y si fueras Ana, ¿tendrías el coraje suficiente para confiar, para llamar a alguien que una vez fue un extraño con el nombre de padre? Antes de terminar, permítanme preguntarles algo. ¿Desde qué ciudad están viendo nuestro canal hoy y qué tal les ha ido el día? Esperamos que Cuentos del Alma les haya dado unos momentos de tranquilidad para sentir la calidez de la humanidad. Por favor, dejen un comentario, compartan sus pensamientos y no olviden suscribirse para que puedan continuar este viaje con Cuentos del Alma, donde las conmovedoras historias siempre los estarán esperando.